Sí, iniciamos. Perfecto, bueno, entonces el tema que nos corresponde el día de hoy es el diagnóstico y manejo prequirúrgico del tumor de Wilms. Yo soy Mateo Posada, residente de nefrología de la Universidad de Antioquia, y mi asesora para esta charla fue la doctora Natalia Herrera, cirujana infantil del Hospital Pablo Tobón. Como este es el primer, pues como el primer seminario sobre este tópico que vamos a tratar, hablaré también sobre la epidemiología, la patogénesis, la presentación clínica, los síndromes congénitos asociados, terminando pues hablando de la histopatología, la evaluación diagnóstica, estadificación y el tratamiento. Que como vamos a ver más que el tratamiento prequirúrgico, vamos a hablar del tratamiento no quirúrgico, ya que pues dependiendo de los protocolos puede ser pre o postquirúrgico. Entonces, el tumor de Wilms fue descrito por primera vez en 1899 por el cirujano alemán Max Wilm. Ese tumor entonces se considera uno de los tumores más importantes de la infancia, ya que es el tumor renal más frecuente en la infancia. También es un tumor que en general en los países desarrollados va a tener un muy buen pronóstico, con una supervivencia mayor al 90%, gracias a un tratamiento multimodal que incluye cirugía, quimioterapia y radioterapia. Hay que tener en cuenta que esta supervivencia y este tratamiento va a depender de las características tumorales, tanto de bilateralidad, tamaño o moleculares, y eso pues lo tenemos que tener en consideración, por lo cual vamos a tratar. La epidemiología, entonces, como dices, el tumor renal más frecuente va a corresponder al 90% de los tumores renales pediátricos malignos y en general al 6 al 7% de todas las neoplasias malignas de los niños. Tiene una incidencia de 8 a 10 casos por cada millón de niños menores de 15 años en Estados Unidos y Europa, y va a tener una mayor incidencia en países de ascendencia africana y en menor incidencia en el origen asiático. En Estados Unidos se estima que hay un aproximado de 700, 650 casos nuevos por año, y la edad media de diagnóstico va a ser entre los 3 y los 5 años, por lo general siempre antes de los 7 años, y el pico a los 3 años. Cuando tenemos el tumor unilateral, se presenta a la mayoría de veces a los 37 meses en niños y a los 43 meses en niñas, y bilateral entre los 24 y los 31 meses. También es muy importante que esté asociado a síndromes genéticos en el 10 al 15% de los casos, como vamos a ver. En esta gráfica observamos entonces cuál es la distribución tumoral de los diferentes tumores renales en la infancia. Observamos entonces como el 90% va a corresponder al tumor de Wilms. También vamos a que la mayoría van a ser tumores localizados. En el 10% de los tumores renales vamos a tener un tumor de Wilms con metástasis, y en el 7% va a ser bilateral. Entonces, la gran mayoría de las veces va a ser un tumor localizado, menos veces va a ser por un frecuentemente un tumor bilateral o con metástasis. Este estudio es un estudio pues, de la experiencia en dos hospitales de Medellín, el Hospital Pablo Tobón y San Vicente, en donde se evaluó pues, 84 pacientes pediátricos con tumor de Wilms. Se encontró entonces que hay características que son muy similares a la literatura mundial, incluyendo pues, una incidencia del 9.3%. La edad de presentación también fue similar, también un predominio pues, del tumor unilateral sobre el bilateral, pero vemos entonces como características, sobre todo como el estadio del tumor fue significativamente o fue mayor en esta población. La mayoría se diagnosticaron en estadio 3 comparado con estadio 1 en la literatura mundial. También entonces se observa una diferencia entre la presencia de síndromes malformativos asociados, que digamos que en la discusión se comenta que esto podría estar entonces en relación con que se diagnostiquen más tarde, ya que como vamos a ver, pues estos síndromes asociados nos pueden ayudar a hacer una tamización y un diagnóstico más temprano de los pacientes. Entonces digamos que estas características podrían haber influido en el hecho de que se presenten menos frecuentemente con síndromes asociados en las características de que se presentará más tardíamente el diagnóstico. Entonces, ¿por qué se produce este tumor? Entonces, para entenderlo, como es un tumor embriogénico, deberíamos entender pues como la embriogénesis normal, donde hay, durante el desarrollo normal renal, pues las células mesenquiales se condensan alrededor de las puntas de las yemas ureterales para formar un agregado que va a experimentar una transición mesenquial a epitelial. Posteriormente, entonces, esto va a resultar en una formación de ramificaciones y proliferación
y la formación entonces finalmente pues de las estructuras renales normales que son las nefronas. En el caso pues del tumor de Will vamos a ver que hay una afección que puede ser en diferentes puntos. Entonces podemos tener una afección por genes de impronta genético como el 11p15 o el TRIM28 que van a llevar por ejemplo a una sobreexpresión del factor D similar a la insulina 2, que es un factor que va a promover pues entonces la producción del tumor, pero también podemos tener defectos en los factores que son reguladores de la transcripción, como el WT1 o el CTR9, o alteración en las modificaciones de la cromatina, como en el RES. Estas perturbaciones entonces nos van a llevar a una alteración en la proliferación, a un aumento de la proliferación y a un aumento de la solubilidad celular, que nos va a llevar pues entonces a la formación del tumor de Wilms. Entonces, ¿cuáles son los genes pues, que más se han involucrado descrito? Entonces, lo primero es la presencia del WT1, que va a ser un gen supresor tumoral, que está expresado tanto en los riñones como el testículo ovario, que normalmente es necesario para la maduración estromal y por lo tanto va a estar sobre todo pues, en los tumores estromales o en las regiones estromales, va a estar mutado en los síndromes de Warg y Ennis-Drash y se va a presentar hasta el menos del 10% de los casos que son esporádicos. El WT2 en el 11P 15 veces es un locus con impronta genética que va a estar implicado en el síndrome de Beckman-Whitman, y esto pues, nos va a llevar a mutaciones epigenéticas y somáticas asociadas al tumor esporádico en el 80% de los casos, con una pérdida de la lateralidad o una pérdida de la impronta. Va a tener entonces un mayor riesgo de bilateralidad y mutaciones constitucionales. El TP53 en el brazo corto del cromosoma 17, en locus 13, pues nos va a llevar a mutaciones presentes hasta el 75% de los tumores anaplásicos, lo cual pues se asocia a un peor pronóstico y a estadios más altos de la enfermedad. Y la beta-catenina va a estar mutada en el 15% de los casos, va a ser asociado pues con una baja expresión del WT1, factor regulador, y el MISN, pues su aplicación se asocia también con un peor pronóstico y una posible resistencia al tratamiento. También hay genes familiares que van a estar relacionados entonces con el tumor de Wilms familiar, que es realmente una baja proporción, la mayoría de veces no va a ser una relación familiar, solo en el 1 o el 2% de los casos, y estos genes pues van a ser el WT1 ubicado en el brazo largo del cromosoma 17 y el FWT2 en el brazo largo del cromosoma 19. Otras alteraciones cromosómicas relevantes que se evaluarían entonces en los tumores va a ser la pérdida de la heterozigosidad en el 1P y en el 16Q, que confieren peor pronóstico, al igual que en el 11Q, que va a estar más frecuentemente relacionado a tumores anaplásicos, y la ganancia de 1Q también se encuentra en el 30% de los casos, que se asocia a una menor sobrevivencia. Entonces, todos estos son factores que añaden riesgo a los pacientes, incluso cuando tenemos tumores pequeños o localizados. El tener alteraciones, estas alteraciones cromosómicas, pues nos van a llevar a un peor pronóstico y un mayor riesgo de recaída. Entonces, hemos hablado de que hasta un 10 a 15% de los pacientes podrían estar relacionados con unos síndromes asociados. Entonces, durante la lista larga, voy a hablar de algunos de los más relevantes. El síndrome de Warg, pues que es un acrónimo para tumor de Wilms, anhidra, anomalías sugeritudinarias y retraso intelectual. En este vamos a tener una de lesión del 11P13, que va a afectar entonces tanto los genes como el WT1 y el PAC6. Esto nos va a llevar entonces a un riesgo de tumor de Wilms en el 55 al 60% de los pacientes que los presentan. También entonces el síndrome de Ennis-Drash, en este caso el gen afectado va a ser la mutación puntual en el WT1, exónica en el 8 o el 9, entonces nos va a llevar típicamente pues, a nefropatías, específicamente por esclerosis mesangial. También vamos a tener ambigüedad genital o hermafroditismo masculino, y el riesgo del tumor de Wilms va a ser aproximadamente el 90% de los casos. El síndrome de Fraser se caracteriza por una nefropatía con una glomerulosclerosis focal y segmentaria, disgenesia gonadal. También vamos a tener afección del WT1, pero a diferencia del DNIA, que va a ser en la porción exómica, este va a ser en el intrón 9,
Y vamos a tener entonces también en este caso otros riesgos, como el riesgo de gonadoblastoma, además del tumor de Wilks, y el tumor de Wilks se va a presentar en aproximadamente un 6% de los casos. El síndrome de Beckwith-Wiedemann, en este caso vamos a tener alteraciones genéticas en el brazo corto del cromosoma 11, que afecta al WT2, al factor similar de crecimiento de insulina 2 y el H19, y esto nos va a llevar a una hemiperplasia, macroglossia, onparocele, visceromegalias, criptorquías, encefalopatías, hipoglicemias en la etapa neonatal. Y en estos pacientes, pues el riesgo de tumor de Wilks puede ser variable, entre un 1 hasta un 21% según los diferentes series. El síndrome de Simpson-Godeville el gen afectado va a ser el gen GPC3, que está ligado al cromosoma X. En este caso vamos a tener sobrecrecimiento pre y postnatal con visceromegalia, anomalías faciales como observamos en la imagen, como en estos casos, pues, prominencia frontal, hipertelorismo, pliegues epicánticos, puente y puntas nasales anchos o narinas antevertidas, y vamos a tener, pues, un riesgo de tumor de Wilks en el 7.5% de los casos. Entonces, ¿cuál es la importancia de reconocer, pues, como digamos, estos síndromes y anomalías genéticas? Pues, hacer una tamización que nos va a permitir hacer una detección tumoral temprana, pues en etapas tempranas vamos a reducir entonces así el riesgo de tratamientos más agresivos como quimioterapia y radioterapia. Podemos facilitar un tratamiento con una cirugía conservadora de nefronas. Para la tamización, pues lo recomendado es la ecografía, pues como siempre que la ecografía es una técnica no invasiva, económica y que no implica radiación, lo cual es muy importante porque estos pacientes pues van a requerir estudios frecuentes. Y vamos a tener que las diferentes guías sugieren una frecuencia aproximadamente cada 3 meses, desde el momento del diagnóstico hasta los 7 u 8 años según el síndrome que presente. En el caso de Bell-Willman vamos a tener, o en la hemipertrofia, que no es necesariamente asociada al Bell-Willman, vamos a tener una tamización que puede ser hasta los 10 años de edad. Este documento entonces hace una revisión a la literatura para dar las recomendaciones del grupo de CIUP para el seguimiento pues de la tamización del tumor de Wilks. Entonces, como hemos puesto esta tabla para mostrar que hay una gran cantidad pues de mutaciones, cada una va a conferir un riesgo específico de presentar el tumor. Por lo general, pues la recomendación general es que la tamización se haga cuando el riesgo sea mayor al 1%. Y esta tamización puede hacerse entonces bien sea con ecografía renal o con ecografía abdominal total. Esto de qué va a depender, pues básicamente es de si tenemos entonces síndromes asociados, malignidad asociada diferente a la renal. Entonces, por ejemplo, en caso de las mutaciones del WT1 o el WAR, solo vamos a hacer ecografía renal. Como podemos ver, las mutaciones del WT1 van a tener un riesgo diferente dependiendo de qué tipo de mutación es. Entonces tenemos una mutación que va a ser miscen exónica, vamos a tener un riesgo del 50%, pero si es truncante va a ser mucho mayor del 80%, o las intrénicas del 9 va a ser de solo el 2% de los casos, y en estos, por ejemplo, no se recomendaría la tamización. Entonces es importante identificar cuál es la mutación específica y con eso podríamos guiar la tamización que requiera nuestro paciente. Por otro lado, pues el síndrome de Beckwith-Wiedemann, vamos a observar entonces que vamos a tener también un riesgo variable, dependiendo si tenemos la pérdida de la metilación de IC2 o la ganancia de la metilación, va a ser pues un riesgo mucho mayor. Y vemos como cuando tenemos riesgo mayor del 1%, pues vamos a recomendar la ecografía, pero no solo renal, sino abdominal total, porque va a tener entonces riesgos de otros tumores abdominales. Entonces es importante recordar cuál es la mutación y qué tipo de estudio pues debería realizar. Entonces la presentación clínica, pues lo más típico en la mayoría de los casos van a presentarse con una masa abdominal que es palpable, que es grande, que es indolora, pero también puede presentarse con otros síntomas como la hematuria, que puede ser microscópica o macroscópica, la hipertensión arterial, el dolor abdominal o en el flanco, la fiebre, la pérdida del peso, el apetito, incluso para los niños menos frecuente, el varicocele izquierdo, la anemia, la trombocitosis y la policitemia.
Entonces, el abordaje diagnóstico debe incluir una anamnesis y una historia familiar completa con un familiograma pues, para detectar casos familiares en el caso de que sea necesario. El examen físico, pues buscando hipertensión arterial, las masas palpables, teniendo en cuenta pues, que no se debe, digamos que, manipular la masa para evitar pues, el riesgo de lesión, las imágenes y la patología. Entonces, en cuanto al laboratorio, pues los exámenes de laboratorio deben incluir un cuadro hemático completo, para descartar anemia, trombocitosis o leucocitosis, la creatinina del BUN, las puras hepáticas, para hablar pues tanto de afección sistémica como metástasis, como el estado pues, renal actual del paciente, los electrolitos, el uroanálisis, teniendo en cuenta que la hematuria puede estar presente en el 25% de los casos, no necesariamente pues tengo que tener hematuria para tener el tumor de Wilms, y evaluar siempre las pruebas de coagulación, ya hasta que hasta un 2 a 4% pueden tener una enfermedad de bilirrubina alquilida asociada. También es importante las catecolaminas en orina y la neuroenolasa 2 para excluir la presencia del neuroblastoma. En cuanto a las imágenes, pues la ecografía va a ser el primer estudio recomendado siempre que tengamos una sospecha de una masa abdominal en pediatría. Como le he mencionado, pues es una técnica que no es invasiva, que no implica radiación y que es de bajo costo, y nos va a permitir pues hacer la confirmación de la masa y ver si tiene características de sólida, heterogénea, ver el parénquima renal, la identificación de las características sugestivas de neoplasia versus patologías benignas, nos va a permitir hacer la valoración del riñón contralateral y la detección de trombos de la vena renal o de la cava inferior que están asociados con peor pronóstico. Entonces, en esta imagen observamos entonces un tumor de gran tamaño que desplaza el parénquima renal, que se observa pues aquí en el Doppler al lado superior derecho, y vamos a observar la masa pues que lo está desplazando de gran tamaño, una masa pues grande que pasa la línea media. Entonces, sin embargo, esta ecografía pues, no nos va a dar una precisión adecuada para determinar la extracción local o la metástasis. Por lo tanto, siempre estos pacientes van a requerir un estudio de imagen adicional, que puede ser una tomografía o una resonancia para la identificación completa. Entonces, en este estudio se evaluó pues, de forma retrospectiva 82 casos de tumores renales a los que se les realizó tomografía y resonancia 30 días después de la nefrectomía. Y antes de la nefrectomía, en los 30 días antes de la nefrectomía, se evaluó entonces, de acuerdo pues, contra el gol estándar de la nefrectomía, la penetración calcular, la metástasis ganglionar, el trombo tumoral, la ruptura tumoral preoperatoria y las lesiones colaterales sincrónicas en relación pues, a los hallazgos en las imágenes. Entonces, ¿qué encontramos? Que la sensibilidad de la tomografía y la resonancia para detectar la penetración capsular fue entre 68 y 62% respectivamente. La especificidad fue el 86 y el 83% respectivamente. Y la sensibilidad de ataque y la resonancia para detectar metástasis ganglionar fue el 75 versus el 52%. Y la especificidad del 90 versus el 92%. Entonces, definitivamente, pues se identificaron lesiones contralaterales pues, en ambos casos, pero más frecuentemente con la resonancia. Entonces, la resonancia nos podría dar una mejor identificación de lesiones contralaterales y una mejor identificación de metástasis que la tomografía. Entonces, sin embargo, pues ambas tienen similar rendimiento para la detección de metástasis ganglionares, pero detecta más lesiones contralaterales y cualquiera de estas modalidades, pues entonces podría utilizarse para la estadificación. La recomendación entonces de las diferentes regiones como la CIOP, estoy considerando pues como el riesgo de radiación que implica la tomografía y que eso puede entender pues requiere estudios frecuentes, pues preferir siempre que sea posible el estudio con resonancia y solo la tomografía en los casos en que la resonancia pues no esté disponible. Bueno, entonces, esto sería pues como las diferencias entre la tomografía y la resonancia maligna. Entonces vemos que la tomografía pues nos va a dar exposición a radiación ionizante, mientras que la tomografía no. La resonancia es la mejor detección de trombos tumorales y va a ser ya pues ambas para la estadificación y evaluación de los riñones contralaterales. Aquí observamos entonces un tumor de Wilms de gran tamaño y observamos que va a ser el signo de la garra, pues que se va a dar pues, en los tumores que dependen del parénquima renal por desplazamiento del mismo.
pues como que lo estuviera pues como agarrando. Una de las características importantes del estudio de imagen es diferenciar el tumor de Wilms del neuroblastoma. Entonces, cada una de las imágenes podría darnos unas características desde la radiografía, en donde pues el neuroblastoma va a presentarse con calcificaciones delgadas y punteadas, y rara vez el tumor de Wilms va a tener las calcificaciones, y por lo tanto pues la resonancia pues también nos va a mostrar la extensión venosa y la implicación de la vaina cava inferior, que rara vez va a estar pues implicada en el neuroblastoma, mientras que en este pues vamos a tener por lo general una visualización mejor del canal espinal, donde podemos ver pues la afectación típica del neuroblastoma. Este pues es en la histopatología, este es el estado macroscópico habitual del tumor de Wilms, que va a ser por ejemplo una masa grande, solitaria, bien delimitada. En el 10% de los casos podría ser multicéntrico, y vemos que son como pues, la hemorragia y la necrosis de los quistes, y el aspecto pues podría variar dependiendo de los estadios y las características del tratamiento previo. En la histopatología, entonces, el tumor clásicamente se considera un tumor que es embrionario trifásico, en donde vamos a tener unas porciones que son blastemales, donde las células son pequeñas, basófilas con núcleos hipercrómicos, que estos van a indicar pues una mayor agresividad y van a predominar después de la quimioterapia. También vamos a tener cambios epiteliales, que son formación de estructuras como túbulos o glomérulos, que representan una diferenciación hacia parénquima renal, y el estromal, que es el tejido mesenquimatoso, que puede parecer músculo, cartílago o grasa, que va a predominar en algunos tipos menos agresivos. Entonces, esta es una imagen en donde vemos entonces la presencia de los tres tipos de células epiteliales epiteliales estromales y blastemales en el tumor de Wilms. También podemos tener un tipo anaplásico, se va a presentar en 4-8% de los casos, y esto nos va a hablar de una histología desfavorable. Entonces, en esto las características van a ser un núcleo más grande, mayor de 3 veces el tamaño nuclear de los vecinos, con hipercromatismo asociado a poliploidea y mitosis anormales agrandadas, típicamente multipolar. Vamos a tener entonces que puede ser focal o puede ser difusa. La focal entonces va a tener un mejor pronóstico, esa tiene que estar completamente limitada por áreas circundantes de tumor, sin tejido no anaplásico, mientras que la que no tenga un área pues que está con presencia del tumor, pues se va a considerar anaplasia difusa. Esta va a tener entonces un peor pronóstico y en mayor resistencia al tratamiento. En esta típicamente se va a expresar P53 en la intención inmunohistoquímica, y va a presentar entonces la mutación del gen del TP53. Entonces aquí observamos entonces un tumor con una presencia pues de anaplasia. Los restos nefrogénicos pues son áreas de tejido renal embrionario que persisten más allá de las 36 semanas de gestación. Entonces, estos van a estar presentes entre el 30 y el 44% de los casos de tumor de Wilms. Pueden ser pelilobares, cuando son periféricos asociados a síndrome como el BWS, o intralobares cuando son centrales y pueden contener elementos heterólogos como músculo, grasa o cartílago. La nefroblastomatosis entonces se denomina cuando hay una presencia multifocal de los restos nefrogénicos. Puede tener una forma difusa hiperplática perilobar que puede afectar ambos riñones, y puede ser muy similar histológicamente en el tumor de Wilms. La importancia diagnóstica entonces es porque van a tener un manejo distinto al tumor de Wilms. Estos pues característicamente no tienen una pseudocápsula fibrosa, y las biopsias pequeñas pues pueden hacer difícil la diferenciación. Entonces aquí vemos una nefroblastomatosis perilobar hiperplásica, donde vemos que no hay presencia de cápsulas, sino que directamente hay una interfaz con el parénquima renal normal. Entonces las características típicas pues va a ser que tenga una forma ovalada versus una forma esférica del tumor de Wilms, que no tenga la cápsula fibrosa, que puede tener en diferenciación a músculo esquelético, que no va a ser común, y puede ser por lo general multifocal, a diferencia del tumor de Wilms, que va a ser solitario. Entonces, de acuerdo a la histología, el tumor se puede clasificar como bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo.
Dependiendo de las sociedades, pues esta clasificación va a variar, pues en general, pues el bajo riesgo va a ser nefroblastoma quístico parcialmente diferenciado. En el caso de la CIO, pues cuando esté completamente necrótico después del tratamiento. También tenemos pues los riesgos intermedios que vamos a tener entonces en el caso de la CIO, incluido la anaplasia focal, mientras que tanto la anaplasia difusa como focal pues se considerarían de alto riesgo en el grupo del COG. Y también pues en alto riesgo la anaplasia difusa y el título astémico en el grupo del CIO. Las características histológicas, entonces, para los tumores, para el tumor de Wilson, en el caso del grupo de SHIOP, pues van a tener, se van a clasificar dependiendo del porcentaje de los cambios después de la quimioterapia. Entonces, vemos que dependiendo del porcentaje de cambios inducidos por quimioterapia, podría ser regresivo cuando hay más del 66%, y ya en menos del 66% vamos a, o completamente con el 100%, y cuando tenemos menos del 66% de cambios inducidos por quimioterapia, ya va a depender pues entonces del tipo de célula que predomine, si es blastema, epitelio o estroma, para clasificarse como mezclado mixto, epitelial, estromal o blastoma. Para el grupo de oncología, entonces todos los pacientes deberían recibir cirugía al momento del diagnóstico y posteriormente se estadifica, y mientras que para el CIOP, pues la quimioterapia preoperatoria sea preoperatoria y luego se hace una estadificación tras el tratamiento quirúrgico. Entonces, ¿cómo se daría la estadificación? Pues en ambos casos se va a dividir en 5 grupos. El estadio 1, por la se refiere entonces al riñón que está completamente limitado, el tumor limitado al riñón, que ha sido completamente resecado con una cápsula intacta, que no se rompió, que la vena renal no tiene tumor y que hay tumor residual más allá de los márgenes. Estadio 2, entonces ya cuando el riñón no se resecó por completo, que hay extensión regional, que hay derrame pulmonar, muy importante para el grupo del COG, que son los tumores no tratados antes de la operación, pues que el hecho de tener una biopsia del tumor, excepción de aspiración por aguja fulminante en cirugía, pues la ponen en estadio 2, pero si tenemos una biopsia, pues incluso por aguja fina, pues va a ser un estadio 3. Las metástasis no hematógenas confinadas al abdomen también va a ser estadio 3, la extirpación para aumentar el tumor y el derrame tumorales antes y restos macroscópicos. La presencia de metástasis hematógenas o metástasis a glándulos linfáticos sería estadio 4 y la afección renal bilateral el estadio 5. El grupo de la CIO pues hace una estratificación similar, teniendo en cuenta pues que la aspiración con una aguja fina percutánea no hace un cambio en la estratificación del tumor, y que esto es una clasificación que se hace después del tratamiento preoperatorio con la quimioterapia. En este caso también pues los estadios 4 van a ser metástasis hematógenas, y los estadios 5 pues van a tener tumores renales bilaterales al momento del diagnóstico. Hay unas características entonces que se dominan de bajo riesgo, que son cuando tengamos una histología favorable, es decir, que tengamos las 3 fases sin anaplasia, cuando tenemos una enfermedad en estadios tempranos, no es como 1 o 2, una resección completa del tumor sin ruptura, una edad menor de 2 años, específicamente pues para el grupo del COG, la ausencia de metástasis, y no tengamos alteraciones genéticas de alto riesgo, como que son la pérdida de trasficacia de 1LP, 16Q, 1Q o la ganancia 1Q. Entonces, estos pacientes pues también van a tener un mayor riesgo, sobre todo para el grupo del COG, y también el peso del tumor con el menor de 550 gramos se consideraría pues un paciente de muy bajo riesgo si cumple las otras características en el grupo del COG. Las características de alto riesgo, entonces vamos a tener una histología desfavorable con una anaplasia difusa asociada a mutaciones del P53, cuando tengamos estadios avanzados, 3, 4, 5, presencia de metástasis pulmonares o hepáticas al diagnóstico, la pérdida de la tenacidad en 1P o en 16Q, o en ganancia 1Q, que está relacionada pues con menos supervivencia y también pues asociada a mayores tasas de recaída. Entonces, para el protocolo del COG, los tumores de muy bajo riesgo, es decir, aquellos que no son anaplásicos, que están en estadio 1 con ganglios linfáticos negativos, en pacientes de menos de 2 años, sin pérdida de la heterogeneidad del 1P y 16Q, y un peso de muestra menor de 550 gramos,
se considera que se podrían tratar solo con cirugía, no requerirían quimioterapia o radioterapia ayudante. Sin embargo, los demás casos pues sí requerirían quimioterapia o radioterapia. Entonces, el manejo postquirúrgico pues van a tener varios, digamos que esquemas de manejo que van a incluir vincristina, actinomicina, doxorubicina o ciclofosfamida, dependiendo de la clasificación del riesgo del paciente. Por lo general, también los pacientes con estadio 3 o superior van a recibir radioterapia y esta puede ser dirigida al flanco o a todo el abdomen según el criterio del estadio. ¿Quiénes deberían recibir quimioterapia prequirúrgica para el grupo del COG? Pues los que tengan un trombo tumoral que se extiende por encima de las venas hepáticas, cuando hay una invasión directa del tumor que requiere remoción de órganos, cuando hay una carga tumoral excesiva que le hace un pobre candidato a cirugía, cuando hay una preocupación significativa por la morbilidad quirúrgica o el derrame tumoral intraoperatorio, cuando tenemos una enfermedad bilateral. Y no, que el desenlace de acuerdo a los diferentes tumores va a ser por lo general favorable cuando tenemos entonces tumores con histología favorable. En este caso pues estamos hablando de tumores unilaterales en donde vemos pues que para los que están en estadio 1 pues el tratamiento solo con cirugía tiene una tasa libre de enfermedad a los 4 años del 89.7% y una sobrevida general del 100%. Y esto pues se mantiene, pues digamos que en los diferentes grupos, teniendo en cuenta entonces que los estadios 1 y 2 pues van a tener necesidad también de los diferentes protocolos de quimioterapia y vemos como a partir del estadio 3 pues la necesidad del uso de radioterapia. Los pacientes que tengan una presentación anaplásica pues también van a tener un buen pronóstico en caso de que sea focal o difusa, con una sobrevida general y sobrevida libre de enfermedad del 100%. Sin embargo, cuando tenemos una anaplasia que es difusa, pues esta puede disminuir, incluso pues cuando tenemos un estadio 4, a una sobrevida libre de enfermedad del 41%, sobrevida general del 49%. En el protocolo CIOP, entonces se va a administrar la quimioterapia preoperatoria en todos los pacientes que sean mayores de 6 meses de edad y después se continúa con la cirugía. No se administra tratamiento adicional a los tumores de bajo riesgo que están completamente necróticos en estadio 1, quimioterapia y radioterapia adicionales para los demás tumores. Actualmente, pues en este protocolo no se están utilizando los marcadores moleculares, como la pérdida de heterozigidad de 1P y 16Q, sino que solo se hace pues, de acuerdo a la estadificación del riesgo. Y recordar pues que en este caso la anaplasia focal se considera un tumor de riesgo intermedio y no de riesgo alto como el COG, y la anaplasia difusa y blastemal se consideran tumores de alto riesgo. Ten en cuenta entonces que entonces todos los menores de 6 meses pues van a requerir cirugía primero. En el grupo de CIP también se considera la posibilidad de la biopsia renal, que no se considera casi nunca pues, en los pacientes con el grupo del COG. En este caso, es importante recordar que ellos hablan de que hay unas características típicas del tumor de Wilms, que hace que una biopsia no sea requerida en lo absoluto, que incluyen una edad que sea mayor de 6 meses, menor de 7 años, que no tenga un síndrome infeccioso, que tenga un origen obvio renal, que sea unilateral, que sea sólido o mixto, sólido y quístico, no hayan calcificaciones, que hayan metástasis ausentes o limitadas a los pulmones en edad mayor de 2 años, que tengamos unas catecolaminas urinarias normales, una calcio normal, una LH menos de 4 veces el límite normal. En este caso, pues no se requeriría biopsia y el diagnóstico podría hacer solo con las imágenes. La biopsia la recomiendan en unos casos que son dudosos, como edad de 10 años o mayor de 10 años o mayor de 7 años, con un tumor menor de 200 mililitros, cuando no tengamos un origen certero renal, cuando tengamos metástasis atípicas, pulmonares o el sistema nervioso central, cuando tengamos catecolaminas elevadas, hipercalcemia y una edad menor de 4 años. Entonces, esas condiciones nos harían posiblemente considerar la probabilidad de biopsia en los pacientes. En el manejo periquirúrgico, entonces, para los pacientes con un tumor localizado hasta estadio 1 a 3, pues sería con vincristina y actinomicina.
y el tratamiento pues entonces continuaría pues dependiendo de la clasificación postquirúrgica, pues de acuerdo si es riesgo intermedio o de alto riesgo. Entonces vemos cómo vamos a requerir radioterapia en caso de que tengamos estadio 3 o en el estadio 2 en los tumores de alto riesgo. La quimioterapia preoperatoria se recomienda para los tumores estadios 4 durante 6 semanas, que van a incluir entonces vincristina, actinomicina, doxorubicina, y con el objetivo entonces de reducir el volumen tumoral, disminuir el riesgo de metástasis, especialmente en las pulmonares. La cirugía entonces se programaría 7-8 semanas, preferiblemente pues a las 7 semanas. La evaluación postoperatoria, según la respuesta, pues si no hay tumor viable, pues se continuará con protocolo AB por 27 semanas, nódulos necróticos AB 250, y una tomografía en las semanas 10 y la metástasis viables o irreseclables con quimioterapia con los 4 fármacos por 34 semanas más radioterapia. En el caso de los tumores bilaterales, siempre puede recomendar la quimioterapia inicial para reducir el volumen tumoral durante 4 semanas o 6 si hay metástasis y evaluar la respuesta para reducir pues, en lo posible pues, la cirugía conservadora de nefronas. Esta puede ser parcial, bilateral o total unilateral con parcial contralateral. Se debe evitar pues, a mayor en la nefrectomía bilateral pues, para preservar la función renal. Los tumores en estadio 5 entonces también van a requerir quimioterapia ayudante de acuerdo al estadio local y van a tener una peor histología, pues que de acuerdo pues a la peor histología que se encuentre en los riñones. La radioterapia solo tiene una clara indicación, como el igual que en la enfermedad unilateral, y los pacientes con síndrome como que aumentan el WT1, como el WARS o el DENITAT, van a tener un mayor riesgo de insuficiencia renal, y en eso se debería considerar evitar siempre la nefrectomía total inicial. Entonces, comparando pues los dos grupos, pues el COP y el COG, vemos entonces que si bien ambos tienen una tasa de supervivencia global que va a ser similar, mayor del 90%, pues la tasa de rupturas es mayor en el grupo del COP, con el 15%, y también vemos que con estos pues, tiene la ventaja de que no se altera la histología y es útil para hacer una clasificación precisa, por lo cual pues muchos de los que apoyan este grupo lo defienden, y mayor uso de radioterapia comparado pues con el grupo CIOP. Por lo tanto, pues el grupo CIOP se considera más adaptado a países con recursos viables que favorecen un manejo conservador regional. En esto tiene el problema que puede subestimar la agresividad tumoral, ya que la quimioterapia pues, va a afectar las muestras. En el seguimiento, debemos detectar recaídas tempranas, tanto locales o metastáticas, identificar efectos adversos del tratamiento como nefrotoxicidad, cardiotoxicidad o segundas malignidades que son efectos pues, esperados de las quimioterapias, la supervisión de la función renal, sobre todo los pacientes con nefrectomía parcial o bilateral, y la mayor incidencia de recaídas por lo general va a presentarse en los primeros 2 años. Entonces, durante los primeros 2 años, el control es el más frecuente cada 3 meses, y luego cada 6 meses a completar los 5 años, y posteriormente, pues de acuerdo al riesgo genético de cada paciente o al riesgo renal, por lo general la prescripción genética o la bilateral van a requerir ecografías cada 3 meses por 6 años, o también si hay restos nefrogénicos o mutaciones WT1, WT2. El seguimiento pues se hace con ecografía abdominal, la tomografía si hubo metástasis pulmonares previas o recaída sospecha, la función renal con creatinina, boom, proteína, tasa de filtración glomerular, y la función cardíaca se recibió doxorubicina con un ecocardiograma. Como conclusión, entonces el tumor de Wills es la neoplasia maligna más frecuente en la infancia y presenta unas altas tasas de curación con un tratamiento multimodal. El diagnóstico tempranamente de ecografía, la evaluación clínica adecuada es una clave para mejorar el pronóstico. La biología molecular y la genética, también con WT1, WT1, WT2 o la pérdida de heterozigidad de 1P y 6Q, la ganancia de 1Q, es fundamental para identificar el riesgo y hacer una personalización del tratamiento, y el manejo debe ser realizado por un equipo multidisciplinario y adaptado al estadio, histología y condición del paciente. La quimioterapia prequirúrgica podría reducir el tamaño tumoral y preservar el parénquima renal, especialmente pues importante en la enfermedad bilateral. Muchas gracias. Atento pues a sus comentarios y preguntas.
Buenos días, buenos días, doctor Mateo. Realmente nos presenta pues una charla muy completa, muy adecuada, muy eh, hecha de una forma muy integral y me parece que también está muy actualizada. Entonces lo felicito por la presentación y porque tocamos los puntos como más importantes que teníamos pendientes sobre el abordaje inicial, diagnóstico y terapéutico de los niños con tumor de Wilms. Definitivamente esto es una entidad pues que ha tenido muchos cambios en el tiempo, especialmente la sobrevida, lo que usted nos decía. Respecto a la sobrevida, pues como vimos pues en toda la literatura mundial, la sobrevida de tumor de Wilms depende de muchos factores, pero digamos que de forma global es mayor del 90%. En el estudio local que se hizo en el San Vicente y en el Pablo Tobón, pues que es con un número considerable de pacientes, se encontró que la sobrevida local, pues aquí en nuestro medio, es alrededor del 70%. Y bueno, cuando se profundiza en las razones por las que sucede este fenómeno de tan disminuida la sobrevida, realmente parece que es por falta de herencia o falta de seguimiento adecuado de nuestros niños en en el seguimiento a largo plazo o la adherencia a la quimioterapia. Entonces parece que esas fueran las razones, más que por, digamos que problemas en el diagnóstico o en el tratamiento médico quirúrgico. También porque los niños pues en el estudio que se realizó acá, se encontraban con estadios más avanzados. Entonces, obviamente, como usted lo dijo muy bien, esto es un factor pronóstico para pues mayores recaídas y menores tasas de supervivencia. Bueno, con respecto a los cambios que estamos viendo con el tiempo, definitivamente antes veíamos o en publicaciones antiguas o más, pues de mayor antigüedad, veíamos que el tamaño tumoral o el volumen tumoral proporcionaban datos sobre el pronóstico. Ya vemos que cada vez la biología molecular y la genética son los que están dándonos como mayor fuerza en el pronóstico de los pacientes, y en nuestro medio no están siempre disponibles. Es decir, nosotros no podemos hacer todos estos estudios genéticos como para determinar los pacientes de bajo, medio o alto riesgo, pero tenemos las otras posibilidades como muy buenas imágenes diagnósticas para el estadio tumoral. Tenemos también otras como también la histología. Realmente los pacientes con anaplasia representan un grupo de muy alto riesgo para todo, pues un mal pronóstico, y los pacientes que tienen condiciones asociadas. Para los estudiantes que esta semana tenemos, pues los estudiantes de niñez, es muy importante lo que decía el doctor sobre la presentación clínica. Estos niños, miren que la presencia de hematuria, hipertensión, infección urinaria no representa una gran presentación. Pues los niños casi nunca se presentan así de forma clínica, sino que casi siempre es la evaluación de sus padres o de un médico en el que por otra razón le palpan el abdomen y se encuentra una masa abdominal. Entonces, para reforzar en todos, independientemente de la razón por la que consulte el paciente, siempre hacer un examen abdominal completo en los pacientes. Respecto a a las imágenes, tal vez, bueno, usted nos mostró muy bien que cualquiera de las que escojamos está bien. Generalmente en los protocolos institucionales se hace con resonancia porque como se necesitan estudios repetidos, como lo dice el COP, es preferible no irradiarlos de forma repetida. Pero hay una entidad en la que sí la resonancia ha mostrado completamente una ventaja, y es en la presencia de restos nefrogénicos o de nefroblastomatosis. O sea, para esto sí definitivamente tiene mucho más sensibilidad la resonancia que la tomografía. Y bueno, definitivamente con los grupos colaborativos, usted mostró muy bien las indicaciones de cada uno para hacer neoadjuvancia o para hacer cirugía de entrada, pero aunque usted nos mostró un poquito de ligera predilección o ventajas del COP sobre el COG, realmente los estudios no han demostrado que uno sea mejor que el otro.
y pues las tasas de sobrevida son similares, las tasas de recaída, y bueno, cada uno defiende como con fortalezas pues y buenos grados de recomendación su grupo colaborativo y está bien. Tal vez el único que hace biopsia prequirúrgica, que es una rama del COP, es el británico, que ellos hacen pues todo como lo del europeo, pero con biopsia prequirúrgica. Bueno, muchísimas gracias y también nos quedó muy claro y muy importante lo del seguimiento, que en estos pacientes es fundamental, especialmente detectar los niños con alto riesgo. Muchas gracias, doctora. Hola, doctor Mateo, buenos días. Bueno, muy buena revisión, muy actualizada. La única recomendación, recuerda revisar siempre en los pies de diapositivas, tener como una forma de presentar la bibliografía de forma más homogénea. Normalmente usamos más que todo la forma de Vancouver, pero realmente hay muchas formas de presentarlo, pero la idea es que sea completa. Yo te tenía tres preguntas. ¿Qué encontraste en la literatura familias en donde hay antecedentes de tumor de Wilms y en donde se ha demostrado una mutación específica, ya sea de WT1 o WT2, en el diagnóstico precoz o en el seguimiento? ¿Qué recomendación encontraste en cuanto a eso? Bueno, como lo mencioné, pues el diagnóstico del tumor de Wilms cuando tenemos mutaciones genéticas va a responder al grado de riesgo, ¿cierto? Entonces, en los pacientes que tenemos una predisposición familiar, pues el estudio, pues como en el estudio de las mutaciones genéticas, si tenemos una WT1 con un CPQ11, pues sería indicado pues hacer un estudio con ecografías periódicas cada 3 meses. Sería pues como la evaluación de estos pacientes pues para determinar la presencia de tumores de Wilms. Los pacientes, pues, que tener en cuenta que el riesgo pues, puede ser variable, por general el 1 al 2% son casos de tumor familiar. Si tenemos pues, pacientes con hermanos, por ejemplo, con tumor de Wilms, pero no hay antecedentes en la familia, pues el riesgo, digamos que no es tanto, pero podría ser menor del 2%. Entonces, también en estos casos podría uno indicar, pues, como estudio, pues, como vigilar a los hermanos de los pacientes. Bien, en ese orden de ideas, doctor, cuando yo tengo también un WT1 o un WT2, además del diagnóstico precoz, también es importante el tema de la sincronicidad y de la metacronicidad, ¿verdad? Cuando normalmente hablamos de cirugía conservadora de nefronas, siempre de tumor bilateral, pero incluso en algunos casos en donde hay tumor unilateral, pero con mutación conocida en donde tenemos riesgo de aparición sincrónica o incluso metacrónica de lesiones, también estaría indicada la cirugía conservadora de nefronas, que probablemente se va a hablar en un próximo tema. Bueno, tú mencionaste como diagnósticos diferenciales el neuroblastoma. Yo te quería preguntar, además del neuroblastoma, ¿qué otro tipo de tumores o incluso lesiones benignas hacen el diagnóstico diferencial? Y esta pregunta me parece muy importante porque mira que la gran mayoría de las veces se toma una conducta quirúrgica sin estudio anatomopatológico previo. Y en algunos casos, ¿verdad?, en donde el diagnóstico no sea claro o no tengamos diagnósticos diferenciales establecidos, podríamos sobrediagnosticar la enfermedad. Entonces, ¿qué diagnósticos diferenciales tendría? Bueno, sí, entonces como le mencionaba, pues lo más frecuente va a ser el neuroblastoma, que va a estar presente pues en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, pues hay otros diagnósticos diferenciales que incluyen pues los otros tumores renales que tenemos en la infancia, pues que van a incluir el rhabdomia maligno, que sería pues como otro de los tumores, el sarcoma de células claras, que se puede presentar en el 3% de los pacientes. El nefroma mesolástico congénico también podría ser una, pues, como una presentación diferencial, pues, de pronóstico, pues, digamos que más favorable. Y esto, pues, nos va a dar diferente manejo, en el sentido de que, pues, algunos tumores, pues, van a requerir un manejo más agresivo o peor pronóstico, pues, por ejemplo, en el caso
del sarcoma de células, el sarcoma de células claras renales, pues va a tener un peor pronóstico y va a requerir pues como tratamientos diferentes. Aló, doctor. Sí, sí me Hola. escuchas. Sí, Sí, doctor. también hay lesiones ¿Me benignas. escucha? Yo recuerdo mucho un caso, sí, yo recuerdo mucho un caso de un niño con una infección urinaria y una pionefrosis, en donde el diagnóstico imagenológico fue de un tumor de Winch. Entonces, también pionefrosis que pueden dar la imagen en garra y que puede crear un diagnóstico equívoco de tumor de Winch. Y también tener en cuenta que en los menores de un año descartar el nefroma mesoblástico, ¿verdad? Que aunque también el manejo es quirúrgico y es una lesión neoplásica, el manejo neoadyuvante no va a existir y que todo va a depender de la resección quirúrgica. Doctor, de nuevo, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Yo quería añadir una cosa que me llamó la atención. Primero que todo, pues la presentación muy buena, muy actualizada. Estoy con la doctora Natalia de acuerdo en el 100%. Y me llama la atención, la actinomicina D sigue siendo una droga, un coadyuvante de primera línea. Acuérdense que yo veo tumor de Wills desde la década del 70, hace más de 50 años, me nos tocó ver los primeros y desde esa época usábamos la actinomicina D. La actinomicina se descubrió en la década del 50 con Waxman, fue de los primeros drogas de quimioterapia junto con el metotrexate que todavía se utiliza, pero fíjense que sigue siendo de primera línea la actinomicina D, o sea que tiene su valor y sería muy bueno resaltar esto, pues que miren que ha persistido, ya lleva más de 70 años en este tipo de tumores y sigue siendo de primera línea. Me llama la atención esa persistencia. De resto, pues la vincristina y la doxorubicina y el platino, entonces ya es de años posteriores, pero en la época de nosotros era pues actinomicina de resección quirúrgica y radioterapia. Y nos tocaba marcar el lecho tumoral con ganchitos dobladitos de suturas de alambre para que quedara el lecho tumoral marcado. Pero quería hacer resaltar eso, pues la utilidad de esta sustancia todavía sigue vigente después de tantos años. Buenos días, hola Mateo, Buenos días. felicitaciones por la charla. Quería hacer simplemente como comentarios. En realidad sí, pues como lo que decía la doctora Natalia, como los cambios que uno ve durante toda la evolución del manejo en los últimos años y lo que hemos tenido. A mí me llama como mucho la atención que últimamente también estamos viendo, por ejemplo, más tumores con con trombo tumoral, que por lo menos antes no los veíamos. Pues me parece a mí llamativo también esa parte, y que en los últimos años los hemos visto con mucho más frecuencia que antes los veíamos. Y otra cosa que también vimos, pues este es el trabajo de grado del doctor Cristian Morales que presentó en el 2016 sobre la serie de pacientes que están operados en el hospital de tumor de Wilms y vimos que una de las fallas para el manejo postquirúrgico, intraoperatorio y postquirúrgico, para el estadiaje de los pacientes era la subestadificación, porque no se hacía un adecuado muestreo ganglionar, que eso va a llevar, como tú viste en la clasificación de manejo de los pacientes, según el protocolo que se use, no tener ganglios positivos o tener ganglios positivos va a implicar en el manejo y eso también en el desenlace de los pacientes. Sumado pues a la parte social y a la parte de una quimioterapia no continua, como decía la doctora Natalia, pues iba a llevar a que nuestra serie de pacientes tuviera una sobrevida menor a la que tenía en el mundo. Yo creo que si actualizáramos esa serie, estas dos series de las dos instituciones, creo que eso ha mejorado y creo que tendríamos unos resultados ya muy similares a lo que debe tener actualmente el mundo. Nuevamente felicitaciones
y muy buena tu charla. Muchas gracias, doctor. Sí, de acuerdo con el doctor Walter y también se destaca pues el trabajo que hicieron con la serie de pacientes y la serie de casos del San Vicente y con los resultados. Y yo creo que una de las, pues como los factores que ha hecho que cambie ese aumento que puede ser un aumento relativo de la presencia de trombos tumorales, como lo dice el doctor, también puede ser el mejoramiento de las imágenes diagnósticas, que bueno, inicialmente las tomografías tenían muchos menos cortes o tenían muchos menos, pues como hallazgos de sensibilidad desde el punto de vista vascular, y eso ha mejorado y eso también, como él lo dice, ha hecho un refinamiento en el tratamiento, en los estudios preoperatorios y en mejorar un poquito también la parte de la sobrevida. Entonces yo creo que es eso, incluso en todos estos cambios que hemos resaltado todos en las últimas décadas, otro de los puntos importantes es eso, que antes de pronto el doctor Garcés nos hablaría que le tocaba hacer una exploración del riñón contralateral como de forma rutinaria, porque estaba dentro del protocolo quirúrgico. Ya vemos que las recomendaciones, dada la alta sensibilidad de las imágenes diagnósticas, pues ya con las imágenes diagnósticas casi que es suficiente como para definir que no hay un tumor sincrónico. Entonces, esos son como todos los cambios y bueno, ratifico la idea de que estuvo muy bien y muy actualizado. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario?